El último barómetro del CIS con intención de voto fue el del mes de enero. UPyD subía 2 puntos respecto a las generales de 2011, como pueden ver, pero perdía apoyo si tenemos en cuenta el anterior barómetro de octubre, cuando tuvo un 7,3. Bien, pues en el próximo estudio de CIS, que conoceremos en unos días, va a volver a publicarse esa intención de voto. Y señora Díez, mi primera pregunta va por ahí. ¿Qué es lo que ustedes esperan? Bueno, de las encuestas no esperamos nada más que saber si van confirmando una tras otra que efectivamente no solamente hay un incremento en la intención de voto hacia Unión Progreso y Democracia, sino el hundimiento del bipartidismo. Parte de las encuestas del CIS, el barómetro al que le damos gran importancia naturalmente, pues venimos viendo en el último año, el año y medio último, desde que se celebraron las elecciones, cantidad de encuestas de muchos medios de comunicación, encuestas públicas y otras que conocemos privadas, en las que se ponen de manifiesto estas dos cuestiones. Una, que Unión Progreso y Democracia avanza, y avanza y mucho, en intención de voto. Estamos hablando de encuestas, por tanto no es más que la tendencia lo que podemos analizar. Y dos, que la suma de las dos grandes fuerzas políticas, que en fin, siempre han estado alrededor del 80%, pues ya en la última encuesta que se publicó, que conocemos, no llegaba ni al 50%. O sea que yo creo que esos dos fenómenos, todo apunta a que eso se confirma y se consolida. Yo espero que Unión Progreso y Democracia ocupe un papel central en la política nacional en muy poquito tiempo. Central, no solo desde el punto de vista del discurso, que ese espacio creo que lo ocupamos por nuestras propuestas, sino central desde el punto de vista de nuestra capacidad de influir en la política que se haga efectivamente, no en el discurso que se haga, sino en la política que se haga efectivamente. Esa desafección política, decía usted, puede estarle pasando factura al bipartidismo. Se ha referido en numerosas ocasiones a esa desafección, esa desilusión de los ciudadanos hacia los políticos. ¿Se siente usted en algún sentido responsable? Porque hay que recordar que usted es una de las líderes políticas mejor valoradas, pero me gustaría saber si, a pesar de todo, usted también hace autocrítica al respecto. Es que si no hiciera autocrítica no merecería dedicarme a la política. Yo creo que los políticos tenemos responsabilidad en la desafección que vivimos por parte de los ciudadanos, que sufrimos por parte de los ciudadanos. La lejanía entre los ciudadanos y la política y, por tanto, las instituciones políticas, hombre, en fin, los máximos responsables somos nosotros. No tengo que entrar en detalles de quién es más que el otro, no. Nosotros, los responsables políticos, somos responsables de la desafección. Los ciudadanos nos perciben como lejanos, perciben nuestro discurso en demasiadas ocasiones como un discurso dedicado a lo nuestro y no a lo que compete o lo que preocupa a la mayoría de los ciudadanos. Tenemos que reflexionar y que revisar el por qué se ha producido esta desafección, esta distancia, que no es que sea mala para los partidos políticos, que lo es, aunque solo fuera en términos, en fin, electorales. Es que es muy mala para la democracia, porque cuando los ciudadanos pasan de la política, terminan llegando a las instituciones políticas personas que pasan de los ciudadanos, o pueden terminar llegando personas que pasen de los ciudadanos, para decirlo así. Yo creo que eso hace daño a la democracia. Entonces, recuperar la confianza de los ciudadanos requiere que hagamos cosas que no hemos hecho hasta el momento presente y que dejemos de hacer otras cosas que hemos hecho, porque eso es la regeneración de la democracia, no es otra cosa. Regenerar la democracia es eso, devolverles a los ciudadanos la capacidad para, en fin, controlar la política, a los políticos y a las instituciones políticas. Para eso hay que cambiar leyes, aparte de hacer discursos y de tener un discurso más cercano a las preocupaciones de los ciudadanos. Hay que cambiar la ley electoral, hay que hacer más transparente a las instituciones. La transparencia requiere un mayor control sobre las instituciones. Es decir, tenemos que cambiar muchas cosas de nuestro comportamiento para recuperar la confianza. No es un problema de marketing, es un problema de fondo en nuestra actuación política. Vamos a hablar, señora Díez, del Partido Socialista. De hecho, ya lo anunciábamos al comienzo del programa, que es un tema que vamos a tratar en la mesa de debate. No termina de cerrarse del todo ese debate en torno a la sucesión de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del partido. ¿Cómo una exmilitante del Partido Socialista como usted ve la situación ahora mismo dentro de la formación? Porque hay que recordar que usted fue militante durante 30 años. Sí, claro, yo, en fin, me fui del Partido Socialista cuando llegué a la conclusión de que defender las ideas en las que había creído, por las que había luchado y trabajado toda mi vida,
Era imposible hacerlo dentro de ese partido, lo digo con todo respeto a quien piense lo contrario, naturalmente, y tampoco me voy a meter en cómo resuelven sus problemas de sucesión, porque, en fin, bastante tengo yo con asumir mi propia responsabilidad, la política y la partidaria, como para dar, digamos, consejos o lecciones, y muchísimo menos lecciones a nadie. Ahora, ¿cómo lo veo? Porque eso sí, me han pedido una opinión y sí que la voy a ver. Pero yo creo que los problemas del Partido Socialista Obrero Español en este momento no son problema de caras. Yo creo que harían mal si se ponen a debatir solamente de quién es el que mejor puede sustituir el cartel de Alfredo Pérez Rubalcaba. Yo creo que el problema del Partido Socialista es un problema que tiene que ver con proyecto político, ¿no? Tienen que definir cuál es el proyecto, si quieren volver a ser un partido nacional o una suma de federaciones, si quieren volver a tener una posición central en la política nacional, o si quieren mirar a Izquierda Unida para tomar decisiones políticas, tienen que decidir lo que quieren ser. Y cuando sepan lo que quieren ser y cuando decidan cuál es la posición del Partido Socialista Obrero Español, entonces será el momento yo diría, sería el momento de buscar a las personas que mejor representen esa posición del partido. Hacerlo al contrario, pues yo creo que está condenado al fracaso, pero en todo caso yo les deseo lo mejor, que lo hagan lo mejor que puedan y, en fin, que les vaya todo muy bien. De esa reunión... Y no es ironía, No, quiero decir, porque a mí me parece que le vayan bien a los partidos políticos. En la democracia, los partidos políticos son imprescindibles para el sistema democrático. Quien piense que no es así, se equivoca. Ahora, no tienen por qué ser siempre los mismos partidos políticos, quiero decir. Sobre la propuesta que han hecho precisamente en esa reunión, ese cambio en el Senado, ¿a usted qué le parece? ¿Es necesario o no? A ver, yo creo que lo que no tiene sentido es que tengamos una Cámara bis del Congreso, que es lo que es el Senado ahora. El Senado es como la Cámara de segunda lectura. Esto hace muchos años que yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, pensemos lo que pensemos y, en fin, tengamos la posición ideológica que podamos tener, sabemos que es un despilfarro tener una Cámara que es el Senado, que no es ni una Cámara territorial ni nada, que es un sitio donde llegan las leyes que se han aprobado al Congreso, que si se introducen enmiendas vuelven al Congreso, en que se ratifican. Bueno, la única diferencia entre el Senado y el Congreso es que en el Senado tienen traductores. O sea, que además hay pinganillos, o sea, pero realmente es que no tienen, o sea, no tiene sentido en un país como España que no hayamos sido capaces de definir al Senado como una Cámara territorial si queremos tener dos cámaras. Y si no queremos tener dos cámaras y queremos tener una Cámara de segunda lectura, pues lo eliminamos y punto. Yo creo que en un país cuasi federal como es España, o federal si lo es en el futuro, como es la posición que nosotros defendemos de una alta descentralización política, lo normal es que el Senado sea una Cámara territorial de verdad, al estilo de las cámaras territoriales de los estados federales. Puede ser una Cámara territorial que represente directamente a las comunidades autónomas, como es el modelo alemán, pero claro, el modelo alemán es así porque tiene un sistema electoral distinto, porque tiene un sistema competencial también diferente, o puede ser otros sistemas de otros países de descentralización política. Ahora, si optamos por una alta descentralización política, lo que no tiene sentido es mantener un Senado, pues eso, que la diferencia es el pinganillo. Ahora, si vamos a una que represente a las comunidades autónomas porque sea territorial, quien hace la propuesta tiene que saber que tiene que cambiar el sistema electoral, el sistema de representación, el sistema competencial, o sea, que es un pack. Que sería no una reforma profunda. Claro, que no es así un parchecito, voy a decir lo de que se me ha ocurrido esta mañana y mañana hablamos de esto, porque ayer tocó 500 euros en billetes y hoy toca esto, ¿no? Estamos hablando de reformas profundas, necesarias, que requieren, bueno, pues el paquete completo. Otra noticia de hoy que tiene que ver con UPyD. Ustedes han pedido hoy la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Justicia, de Alberto Ruiz Gallardón, para que explique, bueno, pues cómo va a ser o cómo está orientando esa reforma de la ley del aborto. En su opinión, ¿cómo debería regularse? No solo esa, hemos pedido que comparezca para eso y cuando venía para acá he visto que hemos otras dos comparecencias, ¿no? El ministro de Justicia y los ministros en general que están haciendo declaraciones en ruedas de prensa o en apariciones públicas, ruedas de prensa con preguntas pocas, pero conferencias y cosas de esas, no van al Congreso a explicar cuáles son sus ideas. Y una de las últimas que ha anunciado es la reforma de la ley del aborto. Interesa a mucha gente además, por eso se lo pregunto. Sí, pues yo quiero que vaya y que lo explique. O sea, yo creo que lo que no se puede repetir en esta legislatura en relación con esa cuestión que usted me plantea, con la reforma de la ley del aborto, lo que no se puede repetir en esta legislatura es el error que ya se cometió en la pasada en esta misma materia. Llevar un debate profunda y radicalmente ideologizado
para dividir más en vez de para resolver un problema que efectivamente de seguridad jurídica que tienen las mujeres y los profesionales de la sanidad, no solamente las mujeres, que era el espacio que había quedado, que se probó que era un espacio no resuelto en la ley anterior a la que se cambió en la legislatura pasada. Bueno, pues si había un problema, que era el del cuarto supuesto, que no resolvió los problemas, que dejó abierto un espacio, en fin, dudoso, que dio paso a que lo que se llamaran abortos, cosas que no eran abortos, que producían una enorme seguridad a mujeres y profesionales de la sanidad, habrá que resolver eso. Se quiso hacer enfrentando, dividiendo, como si este fuera un debate entre derecha e izquierda. A mí me parece un despropósito, o como si unos lo plantearan como un derecho y los otros como una cuestión de fe. Pues no, ni es un derecho. Yo creo, es mi opinión, desde luego, yo no creo que se pueda proclamar el aborto como un derecho. Los derechos fundamentales se proclaman en los textos constitucionales, se proclaman en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una ley no proclama derecho nuevo. El aborto es un drama siempre, no es una proclamación, ¿no? Y lo que hay que hacer en la ley es acordar en qué supuestos o en qué plazos no está penalizado, no es perseguible, está asegurado. Es decir, eso es lo que una sociedad civilizada, moderna, desacomplejada, debate tranquilamente. Oiga, aquí vamos a llegar a un acuerdo entre todos, porque las leyes parten de la necesidad de consensuar en qué situaciones y en qué condiciones las cosas se hacen de una o de otra manera. No se hizo en la legislatura pasada, se hizo fatal. Nosotros presentamos enmienda a la totalidad y votamos en contra, y se hizo porque se quería dividir y porque se quería plantear. No fue un error, fue una opción del Partido Socialista y del Gobierno en la legislatura pasada, mover el debate alrededor de eso y confrontar otra vez. Y mire, no, yo creo que eso que fue un error, a mi juicio, no se debe repetir. Seamos capaces de ver la legislación a la luz de nuestra propia experiencia como españoles, a la luz de la experiencia de los países de nuestro entorno. En fin, saquemos lección y pactemos una posición legal, política, jurídica en esta materia, que además me parece que es materia sensible y que merece un respeto y un sosiego. Le pido, señora Díez, un poquito de brevedad en las respuestas, porque tengo varias cuestiones que me gustaría plantearle y también tenemos la de los analistas y la de los internautas. Bankia, ¿está satisfecha de cómo está llevando hasta ahora la justicia la denuncia que ustedes plantearon y cómo se está tramitando, los pasos que se están dando? Bueno, planteamos, como todo el mundo sabe, una querella en la Audiencia Nacional y sigue el proceso adelante. Y la verdad es que, en fin, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que Bankia murió de politización y este partido político ha hecho lo que tenía que haber hecho el fiscal, plantear esa querella. Y bueno, de todas maneras también es nuestra obligación. Los partidos políticos apelamos siempre a que somos instrumentos constitucionales y de interés general, pues se muestra también yendo a los tribunales. No es politizar, no es judicializar la política, hay que defender el interés general, a veces en los tribunales. Bueno, pues ahí seguimos, como seguimos en las preferentes, en el tema de Caja Madrid. Hoy mismo se ha sabido que el fiscal general el fiscal anticorrupción ha pedido que se investigue Caja Madrid. Nosotros habíamos presentado una denuncia ante el fiscal para no tener que ir también a la Audiencia Nacional en una querella. Bueno, creemos que al final, sobre todas estas cuestiones, se van a delimitar responsabilidades de todo tipo, penales, patrimoniales, profesionales y políticas. Las políticas en las urnas y las demás pues en los tribunales. Uno de esos parlamentarios, Toni Cantó, me refiero a él, bueno, pues ha sido noticia por diferentes polémicas. ¿Hasta qué punto cree que esas polémicas pueden afectar negativamente a UPyD? Las polémicas no lo sé. Yo creo que nosotros hemos de tratar, Toni Cantó y Rosa Díez y todos los demás, de hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos y que sabemos. Que cuando lo hacemos bien, pues normalmente, en fin, eso le gusta a la gente y puede sernos favorable y positivo, y cuando nos equivocamos, pues tenemos que tener también el valor de reconocer los errores. Yo creo que la gente es suficientemente inteligente como para juzgarnos por el global, de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal. Y no pido más que eso, que se nos juzgue por lo que hacemos, ni por lo que decimos en positivo de nosotros mismos, ni de lo otros puedan decir de nosotros. La gente nos juzgue y que, oye, y si le merecemos confianza, que nos la dé, y si no se la merecemos, que no nos la dé.
me parece que es lo que hay que, en fin, lo que hay que apelar en una democracia en la que lo que a mí me importa es el voto crítico y el libre albedrío. Y eso me parece que es muy importante. Señora Díez, vamos a dar ahora paso a nuestros analistas que también quieren preguntarle. Carmen, es tu turno. Buenas noches. Gracias. Hablaba antes usted de la regeneración democrática, de recuperar la confianza de los ciudadanos y de cómo lo pueden hacer los políticos. Yo quiero mirar al otro lado, a cómo se está manifestando ese malestar de los ciudadanos. En concreto, hay convocado para este próximo jueves un nuevo rodeo al Congreso. Están saliendo distintas informaciones. Quería saber si usted entiende eso como una legítima protesta o cree que ya se traspasa los límites en ese tipo de convocatorias de lo que es una legítima manifestación o el derecho de los ciudadanos a protestar por la situación política, económica o incluso institucional. Yo creo que los ciudadanos, en fin, tienen regulado el derecho, o tenemos regulado nuestro derecho a la manifestación, lo mismo que nuestro derecho a la huelga, es un derecho irrenunciable de cualquier sociedad democrática y por tanto nuestro, pero la regulación pues tiene límites, en fin, como cualquier democracia. La democracia es eso, que nos ponemos límites a nosotros mismos. Por supuesto que tienen derecho a manifestarse y a concentrarse y que el único límite es el que establezca la ley. Y por supuesto que pueden expresar, estaría bueno, en fin, su malestar también en la calle. Los límites, los que la ley establece. Bueno, usted sabe que para esa convocatoria en concreto no se ha pedido autorización. Bueno, pues yo creo que los límites son los que establece la ley para todos. También para quien se manifiesta en la calle, pero en defensa del propio derecho de manifestación. Yo creo que no podemos hacer atajos de ninguna de las maneras. Yo, en fin, de la misma manera que no se puede conculcar, no se puede, digamos, exagerar la respuesta a alguien que no cumple toda la norma formal a la hora de evitar que se acerque, no tal, tampoco hay que dar justificación a quien cree que porque soy quien soy, yo no tengo que pedir derecho para manifestarme. Yo creo que la convivencia y la democracia empieza por las normas y por el respeto a las normas. Las normas se pueden cambiar, pero mientras no se cambien hay que respetarlas, porque es que si no vamos a algo que no nos gusta recordar y que forma parte de nuestro pasado. Y tienen derecho, está bien que se manifiesten, si me permite decirlo más, y que digan públicamente lo que piensan y lo que piensan en negativo. Tienen que respetar el derecho de los demás también, porque si no, pues estamos hablando de otra cosa. Y además hace un daño tremendo a la causa justa de quien se quiere manifestar y quien se quiere concentrar. Hace un daño tremendo que no se respeten las normas, tremendo a la propia causa justa, es mi opinión. José María. Sí. Hola Rosa, buenas noches. Hace un momento le preguntaban sobre la pretensión del Gobierno de modificar la ley del aborto. Yo la he escuchado con atención, pero no me ha quedado claro un aspecto, ¿no? Yo creo que la vieja discusión, si esto se calificó como derecho y por lo tanto si debe ser establecido... No es menor, No es menor, pero es que yo creo que en la legislación anterior lo que primó fue el derecho a decidir por parte de la mujer. Y yo tengo la sensación de que las reformas que por parte del Gobierno pueden plantearse irían en menoscabo de esa decisión última que corresponde a la mujer, es decir, el derecho a decidir por parte de la mujer dentro de una ley de plazos. Mi pregunta es esta, ¿no? Si usted cree que en esta cuestión, que como usted muy bien ha dicho, esto no es un deporte, esto no es una fiesta, esto es un drama absoluto y por lo tanto aquí no hay partidarios del aborto, no hay partidarios del aborto. Puede haber partidarios del ejercicio de un derecho por parte de la mujer a tomar una decisión que siempre será traumática. Y yo es lo que quería preguntarle, ¿no? Es decir, ante el cuestionamiento de ese derecho de la mujer a tomar la última decisión, ¿qué opina? Sí, mire, yo no... ¿es una mujer o una niña de 16 años? Es que claro, lo del derecho a la mujer depende de cómo lo plantees. Una menor tiene que poner en conocimiento de sus padres o de sus tutores legales su decisión, que es lo de la última ley, la que está en vigor en este momento. Si no hay acuerdo, decide la niña o interviene un juez, es decir, tutelar esa decisión. Yo creo que el problema de la que está en vigor es que el PSOE no se atrevió a ir a una ley de plazos. Esta no es una ley de plazos, es una ley que mezcla plazos y supuestos, igual que la anterior, por cierto. Y por tanto hay una enorme indefensión, con un discurso muy la mujer decide, mi cuerpo es mío y tal, con un discurso en el fondo absolutamente proteccionista.
Porque en el fondo es eso también, o sea, como que las mujeres no somos ciudadanos como los demás, que estamos sometidas a las mismas normas que el resto de ciudadanos, y además y tenemos también autolimitados algunos de nuestros derechos porque formamos parte de un colectivo, porque formamos parte de una nación. Entonces, el PSOE no se atrevió a ir a una ley de plazos pura y dura, temiendo que eso fuera, pura y dura digo, en el sentido de claramente de plazos, temiendo que eso fuera inconstitucional. Dejó abierta esta puerta, que fue lo que dejó abierta la ley anterior, por cierto, un supuesto por el que se coló de todo, y usted lo sabe bien, cualquiera que se haya acercado a ese tema sabe que se coló de todo para que se lucraran unos poquitos con el discurso de que era para ayudar a las mujeres. Cosa que es absolutamente falso, porque no es eso lo que se produjo. Bueno, pues en vez de resolver eso acercándonos y poniéndonos a debatir, oiga, hay un acuerdo científico, vamos, un consenso científico internacional en este momento respecto de los plazos, de cuánto se puede considerar. Hombre, el que crea que es pecado y que por tanto nada, ese no puede entrar en el consenso. El que crea que son las leyes no puede entrar porque tiene otra ley por encima de la ley, en fin. Es que parecería que el gobierno ha sido estimulado estos días por la conferencia episcopal. Pero es que ¿no? yo lo he dicho con toda claridad, es que el gobierno no puede caer en ese chantaje, si me permiten, ni en esa ni en otros. O sea, el gobierno no puede hacer una ley que definan los obispos, que no, porque esto es un país, se llama confesional, pero vamos, en fin, la separación de poderes, no solo la justicia, entre la Iglesia y el Estado también, o sea, que es básico en cualquier democracia. Por lo tanto, nosotros defendemos, la posición de UPyD, la nuestra es una ley de plazos. Creo pero que hecha desde el consenso. Ha quedado claro, señora Díez, disculpe que le interrumpa, pero vamos fatal de tiempo. Ya. Todavía quedan por preguntar Víctor, Brunet, si da ya para mucho. Víctor. Muy breve, y quiero girar a temas económicos. La semana es importante porque ya se ha confirmado el déficit del pasado año, la estimación para este año o digamos el propósito para este año lo conoceremos en algunas fechas. Yo creo que la jornada del viernes la mayor parte de los españoles están pendientes de qué es lo que va a ocurrir en ese Consejo de Ministros, donde se aprueba el segundo gran paquete de reformas o de medidas de ajuste, como se le quieran llamar. ¿Qué espera UPyD y en qué medida o en qué posición hará oposición frontal frente a esas medidas? Pero sobre todo, ¿cómo las espera, teniendo en cuenta que ya el Gobierno ha tratado de advertirnos de que no va a haber nuevos ajustes, que las subidas de impuestos serán suaves, por así decirlo? ¿Se lo cree, no se lo cree? Yo de este Gobierno ya no me atrevo a predecir nada, decirle, porque ya no me atrevo ni a predecir al presidente del Gobierno, que era lo más predecible que había, según decía él mismo. A ver, hemos estado escuchando que no va a haber nuevas reformas, y según venía para acá he escuchado que él decía al Gobierno que este viernes va a haber una batería de reformas, de propuestas y de reformas nuevas. No tengo ni idea. O sea, quiero decir, no me atrevo a predecir nada, pero sospecho, en fin, lo siento, no es prejuicio, es simplemente el análisis de los hechos, que cuando dicen que no van a hacer nada es cuando hacen. Han anunciado medidas porque ha salido hoy esas cifras que usted mismo ha comentado, y yo creo que van a seguir lamentablemente en la misma dirección. Esto de recortar en lo más fácil, que es lo que se escribe en el boletín oficial, esos recortes de derechos del conjunto de los ciudadanos, que además luego tiene desde el punto de vista económico muy poco resultado perceptible en lo global, y que no van a ir a nada selectivo y mucho menos a nada sostenible en cada una de sus propuestas, que yo creo que sería la clave. Lamentablemente, creo que van a seguir en la misma dinámica. Sería una sorpresa para mí lo contrario. ¿Qué oposición haremos? Pues en función de lo que aprueben, que por cierto lo aprobarán, lo llevarán a un Real Decreto y lo corregirán una semana más tarde. O sea, es que es muy difícil hacer oposición con este Gobierno, porque estás haciendo la oposición al decreto de hoy y ya tienen el de mañana. Pero en todo caso. Yo, como habrá que ser breve, llegados a este punto, se lo voy a preguntar con dos palabras. Quo vadis? ¿Hacia dónde va Rosa Díez? Quo vadis? Es decir, ¿hacia dónde voy? Sí, ahora se lo explico también muy brevemente. Es decir, es que me hacen preguntas complejas, lo que quieren que las conteste sencillamente. Dos palabras. No, quiero decir, vamos a ver, yo creo que UPyD ha actuado de cierta conciencia crítica, ¿no? Durante esta legislatura lo está haciendo, poniendo al PP y al PSOE ante el espejo de sus defectos, digamos. Entonces, es su responsabilidad. Bien, pero muchas veces derivada de aquello que no hacen bien, por tanto de sus defectos.
Cuando la legislatura termine y haya nuevas elecciones, ¿cuál es el mejor escenario que contempla para UPyD y para sí misma Rosa Díez? Es decir, ¿aspira usted, por ejemplo, a suplir a los nacionalistas? Ya sé que en el ideario no, pero sí en el voto determinante. Me parece poco ambicioso lo de suplir a los nacionalistas. Hombre, perdón, cuando tienen las llaves... No, me parece muy poco ambicioso porque UPyD quiere hacer política nacional y quiere ser determinante en la política nacional implicándose en la política nacional. Nunca vamos a suplir a los nacionalistas. Si me das esto te doy lo otro. No, si me das esto te voto. No. Nosotros aspiramos a ser determinantes en la definición de la política nacional, con todas las letras, española, y a defender en España, desde nuestro partido, la posición de un partido inequívocamente nacional, laico, transversal y que tiene el mismo proyecto, la misma posición política en toda España, en todos los lugares de España donde nos presentamos, que nos presentamos, como usted muy bien sabe, en todos los sitios. Aspiramos a sustituir a los dos viejos partidos, a estos dos viejos partidos que no son partidos nacionales en la práctica ya, ninguno de los dos. El PSOE porque se ha convertido en una federación de partidos y el PP porque según donde le encuentres, oiga, que la máxima responsable del Partido Popular en Cataluña está diciendo que los catalanes tienen una financiación, abusiva por parte de España. No dice España les roba, pero está a punto. Entonces, no, nosotros a los partidos que queremos sustituir son al PSOE y al PP. No a los nacionalistas. Queda claro. Señora Díez, prepárese porque ahora llegan las preguntas de los internautas. Nos las hace llegar Gabriel, como todas las noches. Gabriel, cuando quieras. Señora Díez, buenas noches. La primera pregunta que destacamos se la hace Carlos Alejandro y antes de la pregunta asegura él que ustedes, UPyD, pueden llegar a ser un partido bisagra en las próximas elecciones generales, como aseguraba José María Brunet. Y con esta posibilidad sobre la mesa, lo que le pregunta a Carlos Alejandro es, ¿darían ustedes el voto al Partido Popular para que pudiese seguir gobernando? Al partido que estuviera dispuesto a cometer estas grandes reformas de las que hablamos desde UPyD y que acabo de plantear sobre la mesa. En fin, ni el PSOE ni el PP, aunque parece que están peleados todo el día, quieren cambiar. Ni la politización de la justicia, ni la despolitización de las cajas de ahorros han querido entrar ellas, ni la ley electoral, ni la fiscalidad para que haya en España una fiscalidad común. No, el PSOE y el PP están muy cómodos en esta cosa del establishment. Bueno, nosotros plantearemos sobre la mesa esta posición política. ¿Que ninguno de las dos la asume? Pues no les apoyaremos a ninguno de los dos. Pero como tendrán más ganas de gobernar que de cualquier otra cosa, harán por gobernar lo que no han hecho por reflexión propia, porque no haciéndolo han gobernado. Bueno, pues lo harán para gobernar. Otro de nuestros internautas, Juan Carlos Patón, le pone en una tesitura algo distinta y le sitúa directamente en la presidencia del Gobierno. Y si usted fuese presidenta del Gobierno, le dice cuáles serían las 3 medidas principales que tomaría nada más llegar a la presidencia. Hombre, si ahora mismo yo pudiera decir 3 medidas, es que no sería buena presidenta del Gobierno, porque yo creo que cuando tú llegas a la presidencia, me imagino a mí misma, ¿no? O sea, haría lo que no ha hecho este presidente, ¿no? Llamar lo primero a las fuerzas políticas y sociales y tratar de hacer un diagnóstico común de lo que pasa en España y, por tanto, de las decisiones que hay que tomar. Y de ahí saldrían 3, 4 u 8. Haría una, que es algo que no se ha hecho. Intentar un diagnóstico común para hacer una verdadera política de Estado. En fin, tratar de hablar de lo común en vez de lo que nos diferencia a cada uno de nosotros. Pues señora Rosa Díez, portavoz de UPyD en el Congreso, un placer haberla tenido aquí en la noche de invitada. Gracias. Gracias. Bueno, vamos ya con Eurostat, con la Oficina Estadística Europea, porque ha confirmado hoy que España terminó 2012 con un déficit público del 7%. Se recortan 2 puntos con respecto